Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de La aventura de ser distinto, mi sueño, mi podcast. En esta oportunidad tendremos como invitada a Lucisol Ravelo Pajés, quien es la directora del campamento Terecay. Además, la conozco desde hace un tiempo largo y previamente al campamento, pero también veremos la aparición de la coautora de este podcast haciendo preguntas, Teresa Sánchez. Sin más preámbulo, no se pierdan un episodio totalmente de lujo y que es una enseñanza para la vida. Hola Lucy, ¿cómo estás? Qué placer que me acompañes en este episodio donde podremos contar historias de vida. Hola, Edward, gusto en verte, vale. ¿Verdad? Bien, qué grato es volver a verte, vale. Sí, y desde otro ámbito, y desde otra faceta también. Sí, señor, ya te estoy viendo que te falta como la mitad del pelo ya. Te Sí, veo ahí como un poco de canas, un moño de canas. ¿Qué es eso? ¿Cuándo te lo pusiste así? ¿En qué bueno, momento pasó? la vida pasa, la vida pasa. ¿Me En lo este, dices o me lo cuentas? sí, en este episodio vamos a rememorar cosas desde el año 1999 hasta la fecha. Vamos a ver qué sale de allí. Lucy, ¿tú me podrías contar como directora del campamento cuál fue la primera impresión que tú tuviste cuando yo llegué al campamento? ¿Cuál fue esa reacción que se produjo en el campamento cuando yo llegué? Bueno, Edward, tengo que confesarte, yo creo que estas son cosas que nunca te he dicho, ¿no? Yo te conocí a ti un día que Odette, la otra directora, te dio la cola para tu casa y yo andaba con ella, veníamos del trabajo y yo estaba montada en la parte de adelante, a ti te montaron en la camioneta junto con las hijas de Odette porque te íbamos a llevar a la casa. Cuando yo te oí hablando de que eras un ser absolutamente afortunado y te comparabas con otros compañeros tuyos del salón, que no me acuerdo qué era la conversación, yo no podía creer lo que yo estaba oyendo. O sea, yo tengo toda mi vida trabajando con personas con algún tipo de discapacidad y de verdad que nunca había oído a nadie con esa elocuencia, con esa claridad de idea, con ese nivel de espiritualidad, porque eras una criatura de 9 años. Yo no lo podía creer. Además, acaba de pasar el evento de tu hermano. Sí. Acababa. Eso fue casi llegando a julio y estamos hablando que lo de tu hermano había pasado como en Semana Santa. En marzo, sí. Ajá. Y tú hablabas de eso, y bueno, yo no pude contener las lágrimas. Yo iba adelante y decía, Dios mío, que esta criatura no se dé cuenta que yo lloro de esta manera. O sea, yo moqueaba de oírte, pero, o sea, tú lo decías con aquella serenidad, con aquella seguridad de ti mismo, y me acuerdo que Odette en ese momento te dijo, Edward, este es el año para que vayas a Terecay. Sí. Y tú, bueno, le voy a decir a mi mamá, pero llegaste. Llegó el día que llegaste y nunca se me puede olvidar, con tu almohada en la mano y aquella cara de chorreado. Que bueno. Sí. Y con aquella actitud, porque yo también tenía prejuicios hacia cómo me veían los demás a mí. Porque yo me acuerdo que la noche anterior yo le dije a mi mamá, tú me ves normal, pero ¿quién me va a llevar al baño? O sea, ¿quién me va a ayudar en unos procesos que son netamente fisiológicos y humanos, pero claro, que no es fácil decirle a otra persona, mira, ayúdame, mira, báñame? No, lo que más admiré, de verdad, y te lo confieso, fue a tu mamá. O sea, ver a tu mamá que ponía a su muchachito de 9 años en una silla de ruedas que no movía sino un poquito una de las manos
y a veces ni controlaba la cabeza en nuestras manos. O sea, montarnos en el autobús. Y de ese momento, bueno, realmente nuestro campamento había nacido apenas en el 95, o sea, hacía 4 años que habíamos empezado. Y yo creo que tú fuiste uno de los que inauguraste las instalaciones nuevas, o sea, Sí, ya nos habíamos mudado del galpón al otro lado, sí. y realmente tú marcaste definitivamente una pauta súper importante para el campamento, para nosotros, los directores, los coordinadores, y para, o sea, para la dinámica del campamento. En No líneas solamente generales. por cómo eres tú, sino lo que significó ver a una persona que se tenía que poner tantos retos y que los iba superando. Sí. Y era la primera vez, era un bebé, o sea, 9 años. Y recuerdo claramente que ibas tu mamá te dijo, no, una semana, a la semana, no, yo me quedo. Y tú No, diste un mes que- completo. ¿te, Un mes, te acuerdas que le mandamos el fax donde yo le claro, donde me yo le acuerdo. pongo, bruta, ¿por qué no me obligaste antes? Y resulta que después me entero que hacen la premiación del campista del año y yo salgo premiado como el campista del año. Así fue, De- de- me acuerdo clarito. después me eché a perder. Porque No, tú no te echaste de- a perder nunca, Eduardo. después la No cochina. digas eso porque no te echaste a perder. Sí, me eché a perder porque me gustaba dormir. Pero al Bueno, principio, te gustaba, pero si hay alguna bondad que tiene el campamento, que te puede gustar dormir, pero igual no te quedas, o sea, te tienes que amoldar a los horarios y sacarte el exactamente, juguito de todo. O sea, exactamente. entonces no, creo que en eso contribuyó a que te levantabas todo turuleto, todo con los pelos parados, la lagaña, pero ahí Eva. Sí. ¿Ah? Es decir, ¿hay algún cambio épico que tú recuerdes de adaptaciones que hayan hecho gracias a mi llegada? Claro, lo primero fue las regaderas, o sea, los baños. Los sitios, que todos los baños tenían como una parecita así, para que no se saliera el agua, y la tuya dejamos que fuera la más pegada a la pared y no tenía esa defensa para el agua, para que corriera el agua. Además, el juego de llaves donde se abría y se cerraba estaba más abajo. O sea, acondicionamos eso para ti. Esa fue una. Lo Sí. otro fue la silla para montar caballo, ¡Ajá! Yo tengo que era como un arnés, y lo otro, el carrito. Yo no sé si tú lo recuerdas. Sí, la carrucha. Que, Una ojo, carrucha. hay que Todo decir. eso fue gracias al doctor Reyetti, Sí, que te amaba con pasión desmedida sí. y te admiraba, y además él, que era un señor demasiado sabio, se daba cuenta de lo importante que estaba haciendo ese evento, de tenerte a ti con nosotros, todo el aprendizaje que significaba para nosotros, Sí. no solamente para ti, una experiencia única, yo pienso que te marcó la vida definitivamente, pero a nosotros también, sin duda. Y lo mejor que hizo el doctor Reyetti fue que dejó de sucesor a mi padrino. Exactamente. Porque mi padrino también contribuyó. Bueno, que después fue tu padrino. Sí, sí. Pero Después fue tu padrino, pero en ese momento no era tu padrino. Lo que pasa es que, bueno, imagínate ese ejemplo, imposible no seguirlo. sí. Lucy, ¿tú te acuerdas alguna actividad que a ti te haya marcado de las del año 99? Como por ejemplo, ¿tú te acuerdas lo que tú sentiste la primera vez que me montaron en rapel? Bueno, casi me moría. Casi me morí, o sea. Sí. Y tú también, a ti te dio un... Sí, a mí también, pero me acuerdo todavía los gritos de Lucisol diciéndole a Carlos Enrique, su hijo, y a Nicolás,
tengan cuidado, porque además me tiraron de cabeza, y tú veías la foto y la veías. A mí casi me da un infarto, o sea, esas son pruebas, además pruebas para superar los miedos, porque para uno, Sí, como persona que eres responsable de eso, sí. o sea, claro, yo sabía que estabas recontrasegurado y que no te iba a pasar nada, pero de todas maneras me asustaba muchísimo lo que tú pudieras estar sintiendo. Pero bueno, fíjate, fue ¿Tú una crees, experiencia única. tú crees que en algún momento mi diferencia jugó algún papel o algún factor con los acampantes de distinción o que me vieron de una manera distinta a los demás? Bueno, siempre, o sea, tú fuiste un elemento demasiado positivo para todo el mundo. Y de hecho, o sea, el que no se acuerda de ti, bueno, pues fue porque no fue a Terecay. Definitivamente, porque, o sea, tú marcaste, digamos, la pauta. Además que siempre te poníamos de ejemplo, que no sé si te acuerdas, o sea, todos los niñitos los 3 primeros días tenían mamitis, había algunos con problemas de integración y todo, y siempre te poníamos de ejemplo. Sí. Dice, voltea para allá, mira Eduardo, o sea, cómo se la está gozando, cómo disfruta cada minuto, Sí. y tú estás perdiendo el tiempo aquí, lloriqueando Sí. por nada. ¿Te acuerdas lo que fue para mí, concretamente, para mí y para ti, cuando a mí se me acabó el tiempo de ser campista y entre los dos creamos el cargo de encargado de telecomunicaciones? Claro, claro que me acuerdo. Si tú hablabas más que y sigues hablando, más que un náufrago, ¿ah? Y entonces, Sí, pero... bueno, llegó el momento de la despedida, pues ya Eduardo no podía seguir yendo para el campamento, porque ya iba a ser el abuelo, los niñitos, el abuelo acampante. Y entonces, ya todos los de tu generación ya habían ascendido, y entonces, bueno, ¿para qué es bueno Eduardo? Eduardo es una estrella es un piquito al oro. Además que tiene su experiencia de haberse adaptado, y conoce a la perfección toda la dinámica del campamento. Entonces, bueno, el cargo fue el coordinador de telecomunicaciones. Yo también apoyaba en labores de coordinación. Ah, bueno. Lo que es que yo no era la cara visible. Claro, porque entonces todos los niñitos venían y se te metían en la oficina a llorarte, a contarte las penas y todo lo demás, y tú rápidamente hablabas con el coordinador porque el coordinador sacara su mano izquierda y sin que el muchachito supiera, lo manejara de tal manera que se empezara a sentir mejor. O si había algún pleito, que siempre hay, o un enamoramiento, que siempre hay, que tú te enterabas de todo. Por eso te bautizamos como Esnilda. Yo no sé si tú te acuerdas. Sí. Porque te pusimos un nombre, Esnilda, la secretaria Esnilda, porque Esnilda se acordaba de todo, de absolutamente todo, y sabía todos los chismes de todos los campistas, y no era por chismoso, sino que tú ayudabas a que las cosas se manejaran de la mejor manera. Claro, además que acuérdate que utilizando mi cargo como excusa, también los coordinadores y los guías que ascendieron de mi generación lo usaban como una excusa para inyectar disciplina y me ponían a nadar. Yo de eso me acuerdo clarito, de inyectar disciplina y de utilizar mano izquierda. Sí. Porque bueno, a veces había conflictos que los coordinadores ni se enteraban, pero Esnilda sí se enteraba. Sí. Esnilda lo decía y el coordinador se hacía el que no solo no lo sabía, sino que lo descubría. Sí. Y resulta que era Esnilda que lo había dicho. Sí, yo jugaba un papel importante para la dirección y la coordinación. ¿Qué piensas por ejemplo, de mis amistades o de mi camaradería con tus hijos? Bueno, fíjate, te quieren. Porque es con todo. Te quieren y además, no solamente que te quieren como un verdadero amigo, un amigo en las buenas y en las malas, sino que además creo que fuiste un parámetro de referencia para todo y sigue siendo un parámetro de referencia para todo, sin duda.
Sigo. sin duda, y ellos para ti. O sea, yo creo que eso fue una relación que se mantuvo, que se hizo y se mantuvo, se ha mantenido en el tiempo. Sí. Cuenta cómo la relación conmigo también se extendió hacia mi mamá. Claro, con tu mamá jugó muy importante. Acuérdate que lo que yo siempre te he dicho, tu mamá es súper buena. O sea, gracias a que tienes la mamá que tienes, eres el Eduardo que eres. Y Sí. eso, o sea, eso es así. Yo me recuerdo que en esa conversación que te nombraba al comienzo, que tenías apenas 9 años, una de las cosas que más me impactó que decías y te seguí oyendo por el resto de tus días fue: mi mamá dice que el techo se lo pone uno. Sí. Yo decía, pero esta criatura, ¿cómo puede entender qué significa eso? Sí, y yo soy la prueba viviente de eso. Claro, pero tú de 9 años lo verbalizabas, lo decías y lo practicabas. Y yo no podía creer que eso estuviera ocurriendo. Yo decía, ¿pero qué es esto? Acuérdate que yo vengo de trabajar con niñitos con dificultades. Sí. Y, o sea, tú eras una cosa totalmente atípica, pero en realidad lo atípico era Teresa Sánchez, que es lo que realmente lo que te hizo y lo que te hace. Sí. Que es, o sea, una persona con un sentido común y con un sentido de lo que realmente tiene que ser la formación de una persona que sea diferente, que sea medianamente diferente. Claro, además. Tenga capacidades distintas. Además. Eso es la diferencia. La diferencia es la mamá que está por detrás, la familia que tiene por detrás. El entorno. En tu caso, la mamá, tu historia. Sí, pero y en este caso el entorno que no me condenó, sino que me ha permitido volar. Pero gracias a tu mamá, porque tu mamá se atrevía, porque lo que pasa muchas veces es que los papás no se atreven. Yo empecé, mi historia anterior a la del campamento fue tratar de integrar niños sordos en una tropa escape. Y fue un fracaso. Los papás no quisieron, no se atrevían a que sus hijos salieran los sábados y dejarlos solos. Y por eso te lo digo con tanto, porque me impactó. Sí. Y tú, ¿qué terminó? Que bueno, que tu mamá es la pana de todos los campamentos, o sea, era una más. Siempre fue una más. Sí, que además, por todo. Además, me estoy preocupando porque tiene más poder de influencia sobre mis amigos que yo. Ah, bueno. Y eso no lo puedo evitar. Lucy, ¿tú te acuerdas? Es que nosotros teníamos lo que se llamaba el bautizo. Eso sí, me acuerdo del bautizo. ¿Y qué hacías tú? Que de esa parte no me acuerdo, porque acuérdate que el bautizo no entrábamos la directora. No, yo sé, pero las directoras sabían por qué. Las maldades se las hacían ustedes. Porque y nosotros ni nos enteramos de las maldades. No, se hacían las locas. Nos hacíamos las locas. Ya nos hacíamos las locas, mira, nos hacíamos las locas que ni me acuerdo. Pero sí sabían que uno ponía a sufrir al nuevo, a mandarlo a que le echábamos pasta de diente, lo dejábamos que lo picaran los mosquitos. Mira, cuento una anécdota de la cual tú sí te vas a acordar. ¿Cómo era mi relación con las chucherías? ¡Ay! Terrible. No. De eso sí me acuerdo la primera vez. Ponquecito, esas cosas que se tripaban, además de chocolate, chicle, o sea, cuánta comida chatarra que existía en la vida, la traía Eduardo y por supuesto se la decomisábamos. Pero se la dábamos en el momento que había que darla y tú la repartías. De eso sí me acuerdo. Y todo el mundo se esmoñaba por la chuchería tuya. Me acuerdo clarito. ¿Tú no te acuerdas? Una vez que estábamos en la enfermería y que la comida era chivo,
que estábamos tu hijo y yo, tu hijo Carlos Enrique y yo, y nos miramos delante de ti como diciendo, ninguno de los dos vamos a comer chivo. Y tú nos tuviste que ir a buscar a las cabañas porque estábamos escondidos comiendo chuchería. No, no me acuerdo de eso, Eduardo. Pues Pero sí, bueno, creo cualquier cosa, o sea, pues de sí, eso y mucho más. Y pues mucho sí. más. Mira, lo que sí me acuerdo fue de las acampadas. Ay, No, 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 no. Yo puedes me quería contar, por morir. favor. Nos queríamos morir. O de yo sufría y Mariela. O de Mariela y yo sufrimos horrible. Dígame Mariela. Mariela peor que nosotros. Sí, Mariela peor que nosotros. Fúrica. ¿Cómo se les ocurre dejarlo ahí? pero puedes contar cómo eran las acampadas conmigo, por favor. No, terrible, terrible. Porque te podrás imaginar, era dormir al aire libre, pasar toda una noche comiéndote los mosquitos, fogata. Ay, no, era horrible, una pesadilla, pero ustedes gozaban un pullero. ¿Y qué? Ustedes gozaban un pullero y nunca pudimos contra eso. ¿Tú puedes contar alguna anécdota de cuando yo me transformé supuestamente en encargado de comunicaciones? ¿Cómo cambió eso la rutina? Porque a Sí, mí por supuesto, pero voy a contar una anécdota que fue muy cómica, porque bueno, al principio te podrás imaginar, yo no sé si tú lo recuerdas, pero tú te sentías el papá de los helados. O sea, imagínate tú, yo tenías siempre, acceso a los padres, a los niños, o sea, tenías acceso a una cantidad de yo cosas siempre, que pocos tenían acceso. yo Y un siempre fui día el papá de los helados. entramos a la oficina y te encontramos, mi amor, en una charla con una mamá, dándole todos los consejos y aconsejando a la mamá, como si fueras la directora. ¿Ah? Sí, ¿Tú te acuerdas de eso? sí. ¿Y Y te acuerdas esperamos que de trancaras el teléfono. Mira, esperamos que trancaras el teléfono y casi que te ahorcamos. Eduardo, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo le vas a decir eso a la mamá? Sí, bueno. ¿Ah? Y todas las mamás te amaban. Ay, pásame a Eduardo para preguntarle a mi hijo. Claro. ¿Y te acuerdas de mis escapadas? No autorizadas, pero que eran escapadas. Bueno, te ibas para casa de tu padrino, arriba, te tomabas el día libre, o sea, consentimiento total, eras un consentido. Dígame las mujeres de la cocina. No. Por favor, La mujer de la cocina, la negra, o sea, pasión por ti. Ellas, antes de que tú llegaras, ya ellas estaban planificando todo lo que te iban a dar. por favor, Entonces, desde ese punto de vista, si tuviste como muchas, yo no sé si llamarlas como prebendas, pero sí. prebendas porque tú te las ganaste, porque eras cariñoso, porque además eras un mecate, y llegabas allá, yo no sé si tú te acuerdas, con bolsas llenas de regalos para todas las mujeres, Sí, no te ibas a querer. ¿Ah? Claro. Y Salamero como tú solo, a todas les decías que bella, pero mira qué lindo te queda esa franela nueva, y el turbante y los guantes, y era demasiado salamero. claro, y cuando el coordinador era muy amigo mío, también tenía prebendas, entonces las directoras tenían que poner cada año. Claro, no. Eso no, y después lo peor es que esas desviaciones tuvimos que después nos costó caro. ¿Y por porque qué? todos los que venían detrás de ti querían lo mismo, y por supuesto. Bueno, no, además, yo no sé si tú te acuerdas de que intentamos de que otras personas ocuparan mi cargo y no fue posible. Tal cual. No fue posible porque nos sentamos yo como supervisor y ustedes como directoras y dijeron, no, esto no se puede, porque pretendían hacerlo de la misma manera que yo, pero de una manera menos discreta, por así decirlo, porque Sí. cuando a mí me tocaba yo soy muy imprudente por la boca, pero cuando a mí me tocaba jugar ese papel, yo trataba de manejar. Aprendiste, no te la estés echando ahora de... ¿Ah? Aprendiste porque te enseñamos a
Sí. a A, fuerza de a, regaño, a a contener, fuerza de regaño, a contener la lengua, pero. a Y contener además, la lengua, porque como hablaste por la tapa de la barriga, y sí. entonces se te iba el yoyo al principio, pero ya después aprendiste, gracias a Sí, Dios. pero además los coordinadores, nosotros como coordinadores somos muy selectivos, entonces es cuando venía otra persona, me acuerdo que me llamaban los coordinadores, mira, no sirve. Tal Claro, cual. porque yo también era la mascota en el buen sentido de la palabra. Claro, porque empezaste muy chiquito, fuiste muchas veces al campamento, y eso era el grupo del campamento era un grupo demasiado bien consolidado, Sí, con demasiado sentido de pertenencia, y ese sentido de pertenencia, tú eras parte importantísima. sí. Si tú tuvieras que definirme para ir cerrando en una sola palabra, ¿cómo me definiría? Oye, perseverancia, Sí, sí. resiliencia, alegría. Ujú, ujú. Creo que esas son las tres palabras que te definen. Tal cual, tal cual. Y Ah, sí, aguantar mucho chalequeo también. sí, señor. Hay que Bueno, aprender. pero chalequeo en el buen sentido, porque te chalequeaban porque te querían. Bueno, pero es que todos me chalequean porque Pero, me quieren, o sea, básicamente. claro, no, además el chalequeo era un chalequeo colectivo, Sí, colectivo. sí. Tú no eras el único que te chalequeaba. No, Tú porque te, mira, tú porque te reías todo el tiempo. sí, Me claro. acuerdo cuando te empezaron a llamar Nilda, aquello te pareció lo más gracioso de la tierra. Y no te, ¿Ah? y no te acuerdas que todavía me llaman el día de la secretaria. Tal cual. Todavía me llaman el día de la secretaria. Pero, Sí. pero, pero tú puedes contar cuál es la reacción ahora con lo que yo hago en el grupo del campamento. Porque nosotros tenemos un grupo donde estamos, la mayoría que estamos las personas viejas, por así decirlo, los que fueron conmigo. De esa generación, pues. Que Sí, decayeron de esa generación, sí, que son muchos y que bueno, ya hoy son hombres y mujeres ya muy grandes. sí, pero tú puedes contar qué pasa en el grupo cada vez que publican algo de lo que yo hago de inclusión en este momento, alguna entrevista o algo. Y bueno, inmediatamente se riega como pólvora, todo el mundo lo publica con Sí. demasiado orgullo y por supuesto, siempre hay alguien que mete su chalequeo para no perder la costumbre. El chaleque, Pero todo el mundo siente que los logros de Eduardo son los logros de todos. sí, Eso es así. porque Y va a ser además, así toda la vida. porque además es muy gratificante, sobre todo grabar este tipo de episodios, porque a pesar de que nosotros somos los maestros del chalequeo, ahorita que tenemos que trabajar o que estamos haciendo o que están haciendo junto conmigo este trabajo, eh, me han dicho cosas que me llegan tan al alma que a veces tengo que contenerme. Ya sé, pero ahorita no te me pongas, ¿cómo se llama? No te me pongas No. dramático. Pero espérate, antes de cerrar, yo te voy a revelar, aunque Ajá. no es lo que estamos buscando, pero yo sí quiero que antes de cerrar, que tú me digas a mí qué significó el campamento Terecay para ti, para tu vida, El campamento, en general. el campamento Terecay para mí Y no fue, vayas a llorar, por favor. no, fue una enseñanza de vida donde encontré a mis mejores amigos o hermanos de la vida. Ajá, ¿y Y qué significó desde el punto de vista eh, de retos personales, de logros? mira, al principio fue un reto muy difícil. Fue un reto muy difícil porque era lo que yo le decía a mi mamá. En el 99 yo le decía a mi mamá, tú me ves normal, pero yo
¿quién me va a llevar al baño? ¿Cómo va a ser esa dinámica? A medida que se fue rompiendo el hielo, o a medida que yo fui tomando algún tipo de preponderancia, esos prejuicios se me fueron borrando, porque acuérdate que no solamente es de la persona que es regular para con uno también tiene prejuicios. Claro. Prejuicios y miedo, además prejuicios fundados. Sí. ¿Ok? Con fundamento, o sea, y miedos que son, pienso yo, que son lógicos y normales. Claro, pero lo importante yo creo aquí es que el campamento a mí me ayudó a perder el miedo y a entender que, bueno, yo me puedo integrar. O sea, Claro que sí. mi diferencia no es un factor de que, ay, no se puede, sino al contrario, que sí se puede. Exactamente. Que sí se puede. Exactamente. Y se pueden hacer muchas cosas y que la actitud con que tú mires la vida es clave. Sí, señor. Y también ojalá que este mensaje le llegue a muchas mamás, Sí, a sí. muchas mamás que bueno, que con razón pueden tener miedos, pero que hay que enfrentar esos miedos y dejar volar a los niñitos, como dice tu mamá, dejarte enfrentar a esas situaciones en el lugar adecuado, ojo, porque esa es la otra, Sí. que es el lugar adecuado y siempre oyendo y atentos a los resultados, a ese primer resultado. Sí. De hecho, Lucy, te voy a preguntar una cosa porque creo que es un clamor colectivo. Hay muchos de los que han pasado por este podcast que quieren sentarse en un episodio con mi mamá. ¿Tú estarías dispuesta a sentarte en un episodio con mi mamá? Claro. Mira, tu mamá debería tener una cátedra en escuela de padres. Ahí está Teresa. Es que es verdad. Mira, Lucy, a mí me gustaría complementar tu pregunta. Realmente la ida de Eduardo en el campamento fue definitiva. Le dio la seguridad de entender, soy distinto pero no detestable. Exactamente. Porque a mí me costó 3 temporadas que él no quiso ir, y cuando me medio dijo que sí, yo salí corriendo y lo mandé. Y te acuerdas que él a los 2 días de haberse ido, A los 3. él se fue sin hablarme, no me dijo ni adiós. Y me dijo, tú me ves igual, pero yo voy a pasar trabajo, esto es un crimen, un atentado contra mi vida, y no me hablaba. Y a los 3 días me mandó un fax que yo lo tengo guardado. Que lo escribió Lucy, por cierto, el fax. Donde me decía, mami, qué bruta, me hubieras obligado antes, no me quiero ir. Y te acuerdas que se quedó 15 días más. Claro que me acuerdo, ¿cómo no acuerdo? Y, o sea, además se ganó, esa vez se ganó el mejor campista. Bueno, yo te voy a contar que yo me quedé cortándome las venas. Yo decía, claro, yo no sé. Yo rezaba y decía, Dios mío, ¿cómo le... Nos llamaba, ¿tú no te acuerdas? Que nos llamaba y hablábamos contigo por detrás de los telones que Sí. Y me decía, si lo vieras, le decía, si lo vieras no lo crees. Sí, decían, no te lo voy a pasar, no lo vayas a echar a perder. No, y además Lucy contó que yo sobornaba a las cocineras en el buen sentido. ¿Cómo? Yo tenía que comprarle regalos a las cocineras. La otra cosa que fue importantísima es que Eduardo le tiene terror a todos los animales. Yo veo un perro y salgo corriendo. Sí, pero en el campamento no. En el campamento, ante el terror de que Chucho le pusiera más animales, hacía pero dice... Mira, Teresa, pero es que yo me quedo loca ahorita, porque tengo mucho contacto con mucha gente que pasó por el campamento, que además que ahora con el poder de las redes sociales, todo el mundo dice de todo. Y entonces una es mi nuera, Marianita, ahora ya mamá de mis nietos y todo lo demás. Resulta que le tiene pánico a cualquier cosa que se mueva, tipo mariposa, cucaracha.
Y yo me le quedaba viendo así, cuando la veo hacer ese espaviento, le digo, ¿cómo hacía en Terecal? Yo gritaba igualito, pero todo el mundo me tapaba para que la directora no se enterara. ¿Qué te parece? Claro. Yo me quedé impresionada cuando a los pocos días de estar Eduardo en el campamento me mandaron la fotografía de Eduardo haciendo rapel con la cabeza para abajo y yo decía, Dios mío, el que está Teresa, ese día casi me sacan para el hospital de un infarto, o sea, yo no podía. Yo le recé a todo el mundo, yo decía, no, cállate. Mira el ejemplo de Teresa. Si Teresa lo deja, tú cállate la boca, no puedes. ¿Y tú no te acuerdas que Mariela lloraba? Todas llorábamos con las barbaridades a las que ponían este chamo y él encantado de la vida. Mariela lloraba. Mira, tú sabes que su prima la fue a visitar, estaba en la ella la finca. conoce. Graciela, mi sobrina, fue a visitarla y estaba en el acto de los Moser y fue a visitarlo porque él estaba en el campamento y cuando llegó me dijo, "Ah, tía, estoy horrorizada, Eduardo estaba jugando fútbol de barro y estaba tirado en el suelo. Sí. ¿Cuándo te hubieras permitido eso?" Sí, porque además, como vieron que mi prima había llegado, tomaron la foto, captaron el momento en el que yo me estaba tirando. Una vez que el menú era pasta. Y entonces, como yo estaba necio y yo no sé por qué no quería comer pasta, era una de esas cifrinerías que le daban a uno de repente. Una ñonguería, para que te consintieran. Una mala crianza. La negra me sacó por un lado de la cocina y me sentaron en la mesa de los directores para que los niños no se dieran cuenta. Tal cual. Sí. Esas cosas pasaban, te podrás imaginar. Qué horror. Sí. No. ¿Y te acuerdas? ¿Te acuerdas un día que yo no sé, me estaban esperando para un juego nocturno y mi padrino, que era tan irreverente como yo, me dice, ay no, pero vamos a salir un momentico. Y Lucy pregunta que dónde estaba yo. Y nadie sabía dónde estaba yo. Qué horror. Te había escapado, ¿no? Sí. Pero eso se transformó en su vida, era lo más importante de su vida. Lucy, menos mal que sabía que era mi padrino cuando yo no aparecía y lo llamó por teléfono. Claro, no, cuando ya llegó un momento que cuando Eduardo se desaparecía y había aparecido Pancho medianamente por ahí, sabíamos, él siempre nos decía por debajo, pero nos hacía una seña de que se lo estaba llevando. ¿Ah? La primera vez nos asustamos, pero ya después le dijimos, coño, no te puedes llevar a Eduardo así. ¿Qué es eso? No, pues. El tipo ya nos ponía en aviso, pero con una seña que nadie se diera cuenta. ¿Tú no te acuerdas cómo eran las labores de coordinación de Nicolás y mías, que Nicolás me daba el cuaderno? Entonces llegó un momento que le tuve que decir, mira, vale, esconde el cuaderno porque va a pasar un carajito y se va a dar cuenta. Sí. Sí me acuerdo. Yo tenía que leer todas las mañanas cuando me podía levantar antes que todo el mundo, que eso era casi nunca. ¿Cuál era la planificación del día? Porque de repente Nicolás me decía, Eduardo, hasta el coso, y yo. Y lo tenía que preguntar en secreto. ¿Eso está en el cuaderno? Porque no me acuerdo. Sí me acuerdo de todo. Claro, eso es entre telones. De eso nos enteramos después. Porque en el momento pero Lucy, lo más maravilloso de eso fue que se animaron y fueron otros muchachos con problemas. Claro. No, ya después de eso, olvídate. Sí. Olvídate. Fue una experiencia única. Sí. Única tenerlo. Sí. Pero la verdad es que yo les estaré eternamente agradecida porque yo mandé a un malcriado que se creía hijo único y es el tercero y regresó más colcha y cobija. No, el otro día veníamos caminando por un centro comercial en Colombia y de repente oigo, Eduardo Frontado, ¿cómo estás tú? Y yo no sabía quién era esa cara y me dice,
Yo soy Isaura, ¿tú te acuerdas de mí? Isaura. ¿Y yo qué? Pero Me no, acuerdo de Isaura. no me acordaba quién era. Y eso le ha ¿No te pasado. acordás? ¿Ah? Isaura, la que llegó a una salida del campamento con un gorro tejido verde, perico, que le había hecho su abuela. Yo la veo que No, llega así, Lucy. Además que verla con hijos es muy... ¿Tiene hijos? Sí. ¿Tiene hijos? Bueno, y el otro que me impactó positivamente fue Moisés Fernández. Moisés Fernández lo vi en Colombia y yo dije, ¿También está en Colombia? sí, Ay, yo estuve en Bogotá ahorita. En Bogotá estuve 11 días. Haber sabido que estaba toda esa gente y sí, los convoco. sí, No sabía. tanto. Y de Moisés mi mamá yo tengo un muy buen recuerdo porque me estaban esperando con un palo de hockey. Mira, la primera vez que te pasaste de trago, ¿con quién te pasaste de trago? Ay, Dios mío. En la primera comunión. No, ¿Te acuerdas? fue con tu hijo, creo. Bueno, con mis hijos. Yo casi los mato. Pero 1.000.000 de gracias, Lucy, por estar en este episodio. Bueno, me encantó verte y más aún ver a tu madre. Pero Lucy, lo que más me encantó fue que tú develaras que esos famosos prejuicios que dicen que no invitan a personas con cualidades distintas porque no están preparadas para tratarlo, es una falsedad tan grande porque todos somos madres y tenemos 3, 2 o hasta un hijo que es muy distinto y tiene Claro que sí. metodologías distintas para cada Definitivamente. Eso Definitivamente. Esa es una excusa que proviene del miedo a lo desconocido, porque nos Claro que sí. educan para lo conocido, pero no para lo desconocido. Claro, y es más el miedo, siento yo, que es más el miedo de uno como padre que del chamo. El chamo todavía no, o sea, le puede tener temor a enfrentarse a una situación nueva, pero el miedo es el padre. El miedo a que te lo rechacen, el miedo a que te lo, o sea, a que le hagan bullying y exactamente. sea negativa en vez de positiva, pero en este caso fue tan positiva que hay Claro, que hay que jugar. pero tú estabas alerta, porque si tú estás alerta y sabes que la experiencia no está siendo lo gratificante que tú supones para tu hijo, pues inmediatamente tomas cartas de nuevo al asunto. Yo pienso que en eso hay que ser como bien, estar bien alerta, pues. Bien equilibrado. Pero por eso que a mí me pareció maravilloso que Eduardo quisiera entrevistarte como representante del campamento Telecay, porque eso es una labor que tiene que ser premiada, porque no todo el mundo ha tenido el valor y la valentía de no comprometerse a tener a personas con cualidades distintas. Sí, sobre señor. todo entre la gente joven, esos prejuicios no existen. Y yo recuerdo que en ese momento nosotros éramos el único campamento, El único. que llevábamos niños con capacidades diferentes, o sea, era el único, todo el mundo, bueno, y Eduardo, que todo el mundo se lo metía en el bolsillo, todo el mundo conocía a Eduardo, en la Asociación Venezolana de Campamento, todo el mundo sabía quién era Eduardo Frontán. Todavía. Pero por eso te digo, me parece que es un reconocimiento muy importante a la labor que hicieron Odette y tú, que se aventuraron, que contando con su experiencia como madre y su experiencia como terapista, se atrevieron a hacerle ver y a que el mundo entendiera de que todos tienen derechos, que todos tienen algo que aportar y que todos tienen algo que enseñarnos. Así mismito. Y aquí, mira, si este podcast lo oye cualquier mamá que tenga algún niño, que llamen SOS Teresa Sánchez, para que les eche un consejo, un buen consejo, y les diga como me repetías tú a los 9 años, mi mamá dice que el techo se lo pone uno, sí. Y a mí eso me impactó, y siempre lo digo, siempre saco ese ejemplo, porque es verdad, pues. Bueno, y no era que tu mamá te lo decía, era que tu mamá lo ponía en práctica, lo puso en práctica, por eso es que eres el Eduardo que eres. Sí, el cielo es el límite, pero lo pones tú. Sí, señor, así me invito. Así que bueno, me encantó verlos a los dos.
Y Me bueno, encantó tu mensaje. cuando saquen la serie de los podcasts, nos avisan. Claro Sí. que sí, Sí, sale a partir del 2 de febrero. claro que 2 de sí. febrero. Ah, bueno, chévere. Ok, Buenísimo. un beso, Dale. te quiero, Un beso. chao. Igualmente. Chao, Tere, Tere. Chao.